El tema que vamos a compartir en esta preciosa noche se llama Él sigue siendo Dios. ¿Cómo es, iglesia? Él sigue siendo Dios. Quiero que abramos la Biblia, por favor, en el Salmo capítulo 42, versículo 3. Escuche lo que dice la Biblia. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Versículo 5. Él hace una pregunta a su alma y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Cómo está su alma según ese versículo? Abatida. ¿Qué es abatida? Entristecida, con dolor, con mucho sufrimiento. Versículo 6 dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Versículo 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Cuántos alguna vez se han sentido así? Levánteme la mano con sinceridad. ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Qué había en él? Opresión del enemigo. Versículo 10. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Versículo 11 vuelve y repite: ¿por qué te abates? ¿Por qué sufres, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte a la palabra del Señor. Escúcheme, todos estos versículos, los salmos, que son cánticos que fueron escritos en situaciones, la mayoría de ellos en situaciones muy difíciles, nos muestran allí el corazón de un hombre triste, el corazón de un hombre que está desesperado, con angustia, con lágrimas, con muchas dificultades. Pero a mí me llama la atención que en esos versículos que leímos hay dos en especial que me llaman la atención. Quiero que los volvamos a mirar. El versículo 10, versículo 3 dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Es decir, lo que muestra la Biblia es que aquí hay un hombre que le estaban preguntando, ¿cierto? Todos los días venía alguien y le decía: ¿y dónde está su Dios? Si su Dios es real, si su Dios es poderoso, si su Dios existe, si su Dios es tan bueno, ¿dónde está en estos momentos que usted está sufriendo? ¿Dónde está en estos momentos que usted está llorando, que está abatido, que está en dificultad? Dice, eso lo angustiaba a él, el que hubiera gente que le preguntara eso: ¿dónde está tu Dios? Y en el versículo 10 repite lo mismo, dice: como quien hiere mis huesos. O sea, me duele tanto esa pregunta. Dice: como quien hiere mis huesos, mis enemigos. ¿Quién eran los que les preguntaban eso? Los enemigos de él y los enemigos de Dios. ¿Cuántos saben que hay gente que no cree en Dios, que se burla de Dios? Y le preguntan, dicen: mis enemigos me afrentan, me hieren, me lastiman, diciéndome cada día, ¿dónde está
tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y qué tremendo es cuando nosotros pasamos por esta situación. Si la hemos pasado, yo la he pasado. Yo sé lo que se siente eso, me imagino que usted también. De estar pasando situaciones tan difíciles donde nosotros mismos sentimos como que Dios se ha olvidado de nosotros, porque eso era lo que estaba diciendo el salmista. Dios, te has olvidado de mí. Y que de sobremesa alguien llegue a hacernos dudar diciendo, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Yo recuerdo, y les he comentado en alguna oportunidad, recién nosotros estábamos comenzando el camino con el Señor, con mi familia, mi mamá, todavía no me había casado, estaba yo en casa. Y se nos vino una situación tan difícil, donde muchas veces no teníamos que comer, donde muchas veces estábamos estudiando en la universidad, nos tocó salirnos porque no tuvimos más con qué pagar. Y mi mamá tenía un negocio y se quebró en su negocio. Y justo estábamos ahora en los caminos de Dios. Justo cuando uno está en los caminos de Dios y se ponen las cosas más difíciles. ¿A cuánto les ha pasado? Díganme amén. Y entonces, en la casa no había energía, nos cortaron los servicios. Y éramos los únicos de la cuadra donde no había luz. Y como en verdad éramos cristianos, no la poníamos, porque es ilegal, ¿cierto? Entonces éramos los únicos que no teníamos luz y los únicos que no teníamos agua. Y nos tocaba hasta ir a recoger de los vecinos cocas para bañarnos o para vaciar el baño. Y la gente diciendo, ¿y dónde está su Dios? Qué tremendo eso, ¿verdad? ¿Dónde está tu Dios? En momentos difíciles, en situaciones adversas, ¿dónde está tu Dios? Y un día mi mamá, porque ella tenía negocio en otra ciudad, me llamó llorando. Me dijo, hijo, no tenía con qué desayunar hoy. Y me acerqué a un almacén de enseguida a decirle a alguien que me invitara al desayuno. ¿Y sabes qué me respondió? ¿Y dónde está tu Dios que ni para un desayuno te da? Qué tremendo, ¿verdad? Difícil situación esa cuando viene la adversidad. Pero ¿sabes qué? Yo recuerdo que yo le dije a mi mamá, vente para acá, no sigas allá en esa ciudad, vente para aquí y vamos a orar. Vamos a creerle a Dios y Dios verá qué hace con nosotros. Porque a pesar de que la gente pregunte, a pesar de que no tengamos agua, a pesar de que no tengamos luz, a pesar de que nos sacaron de la universidad, a pesar de que no tengamos para un desayuno, Él sigue siendo Dios. Amén. Él sigue siendo nuestro Dios. Amén. Y qué tremendo que vengan quizás los primos que no creen en Dios y que vengan con dinero a invitarte y que vienen a humillarte con su dinero y lo hacen más así como de pica, como decimos aquí, como para demostrarte, mira, nosotros tenemos, y yo que no creo en Dios, y muestra tú que crees en Dios. ¿Dónde está tu Dios? ¿Sabes que algunas veces Dios permite esas situaciones? Bueno, nosotros las permitió. Pero ¿sabes cuándo tú vas a vencer y vas a pasar al otro lado de esas situaciones? Cuando tú en medio de esas circunstancias sigas diciendo, Él sigue siendo mi Dios. Aunque yo no tenga esto, aunque no tenga aquello, aunque este impío le vaya bien y a mí me vaya mal, Él sigue siendo mi Dios.
Y cuando en tu vida pasa eso, tú pasas a otro lugar. Nosotros superamos esa situación. Después de un momento a otro empezaron a venir todas las bendiciones juntas. Por eso es que el salmista dice: alma mía, ¿por qué te abates? Espera en Dios. Espera en Dios. Dile a la persona que está a tu lado: no importa lo que te esté sucediendo, espera en Dios. Dile: no importa lo que está sucediendo en tu vida. Díselo, sacúdelo y dile: no importa lo que está sucediendo en tu vida, levanta tu mano al cielo y dile: Él sigue siendo Dios. Amén. Escúchame, la Biblia nos muestra la historia de un hombre increíble. Un hombre que fue, según la Biblia dice, que era perfecto. Perfecto. Porque escúcheme, cuando a nosotros nos suceden cosas malas, siempre pensamos: ¿será que yo estoy haciendo algo malo? ¿Será que yo estoy en pecado? ¿Cuántos les ha pasado eso? Y escúchame, aquí estás diciendo la Biblia de un hombre que no tenía nada malo, que según Dios, él era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántos han leído esa historia? Y sabemos de quién estamos hablando. ¿De quién estamos hablando? De Job. No había hecho nada malo. Y dice la Biblia en el versículo 13 del capítulo 1 de Job: un día, diga conmigo, un día, de esos días malos que suceden, que vienen algunas veces a las personas. Un día aconteció que sus hijos e hijas, tenía 10 hijos, entre mujeres y hombres, 10. Sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el mayor, el primogénito. Y vino un mensajero con malas noticias a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, los enemigos, y mataron a los criados. Te mataron a los criados, Job, a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Acaban de matar a todos tus criados. Versículo 16. Aún estaba hablando, dándole las malas noticias, cuando vino otro que le dijo: fuego de Dios. ¿De quién? ¿A quién le estaba metiendo la culpa? Este hombre está diciendo: Dios te está haciendo daño. Mira, fuego de Dios cayó del cielo, que te quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo siguiente. Aún estaba todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Imagínate, era mejor que no escapara para eso, ¿cierto? Siguiente. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos, ahí es donde duele, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y todos tus hijos murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Escúcheme, ¿qué ser humano puede aguantar eso? ¿Qué ser humano podría aguantar eso? ¿Saben qué dice la Biblia? Que entonces Job, yo no sé qué hubieras hecho tú ni qué hubiera hecho yo no sé, no me imagino, porque es que esto es demasiado. Pero Job se levantó y se rasgó su manto. Esa era la señal del dolor en aquel entonces. Se rasgaban la ropa, se rasgó su manto, se rasuró la cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo?
¿Qué hizo? Y se quejó y murmuró. ¿Qué hizo? Y adoró. Wow. Y adoró diciendo lo siguiente: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová me dio y Jehová me quitó, sea el nombre de mi Dios bendito. Wow, esto es increíble. Señor, no sé por qué está pasando esto en mi vida, pero a pesar de todo esto, tú sigues siendo Dios, mi Dios, y yo te adoro. ¿Usted cree que él no tuvo preguntas? ¿Y usted cree que la gente no vino a él? De hecho, todo es un libro de preguntas. Todo el libro de Job es un libro de preguntas. De gente preguntándole: ¿por qué te pasó esto? ¿Dónde estaba Dios cuando esa casa se vino sobre la cabeza de mis hijos? Aquí ha venido gente a preguntarme: pastor, ¿dónde estaba Dios cuando ese carro atropelló a mi hijo? ¿Dónde estaba Dios cuando sucedió esto difícil en mi vida? ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Yo no sé dónde está Dios, pero sí sé que Él sigue siendo Dios a pesar de eso. Y no tengo las respuestas para eso, ni tú las tienes, ni nadie se la iba a dar a Job en la tierra, porque nadie en la tierra entendería lo que estaba sucediendo con Job. Que había una cuestión en el cielo, que entendemos los que hemos leído el libro, del enemigo contra Dios. Nadie en la tierra podría explicarlo, él mismo no lo entendía, pero a pesar de que no lo entendía, doblaba sus rodillas y adoraba, porque él sentía que a pesar de lo que estuviera sucediendo, él tenía un Dios en el cielo. La Biblia dice que en el capítulo 2, versículo 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza le empezó un brote, una enfermedad. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad, Job? Maldice a Dios y muérete. Porque ¿dónde está tu Dios si estás enfermo? Algunos pensamos que porque tenemos a Dios nunca nos vamos a enfermar. Y cuando llega una enfermedad, dudamos de Dios. Pero las situaciones no pasan para que tú dudes de Dios, sino para que tú sepas que a pesar de eso, Él sigue siendo Dios en tu vida. Yo no sé por qué estás enfermo. No sé por qué estoy enfermo, diría Job, con todo su cuerpo lleno de llagas. Pero tú sigues siendo Dios en el cielo. Y por eso Job, en vez de blasfemar, en vez de renegar, que es lo que muchos hacemos, de quejarnos y de empezar a dudar de Dios y apartarnos de Él, Job dijo lo siguiente en Job 19:25: yo sé que mi Redentor vive. Wow, mira esto. No puedo explicar lo que me está pasando. No sé por qué estoy enfermo. No sé por qué se murieron mis hijos. No sé por qué lo perdí todo. Pero algo yo sí sé. Yo sé que Él sigue siendo Dios, que Él es vivo, que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios.
yo he de ver a Dios. Pregunto yo, ¿se quedó Job toda la vida así? ¿Será que después él vio la gloria de Dios? Dios le dio todo lo que tenía y perdió 4 veces más, al doble. Porque cuando tú sabes que Él sigue siendo Dios a pesar de tu enfermedad, a pesar de la dificultad, a pesar de las cosas que no entienden, Dios se va a glorificar en tu vida. Amén. David, escuche esto. Un día le pasa lo siguiente: su hijo se levanta para matarlo. Qué tremendo esto. Porque uno espera muchos enemigos en la vida, pero uno nunca espera que el enemigo más fuerte de uno se levante de sus propios hijos. ¿Cómo te sentirías tú que la persona que tú amamantaste, que levantaste, que cuidaste, que bañaste, que vestiste, que educaste, el día de mañana te quiera matar? Eso fue una aflicción terrible para el corazón de David, de tal manera que él salió huyendo descalzo y dejó su palacio y se fue al desierto. Y cuando estaba en medio de un dolor terrible, huyendo de su hijo, dice la Biblia lo siguiente, 2 de Samuel 16:5. Cuando el rey David llegó a Bahurín, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, salía de allí un hombre de la familia de Saúl llamado Simi, hijo de Gera. Este se puso a maldecir a David y a tirarle ¿qué? Piedra, a tirarle piedra al rey, a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas de la Guardia Real rodeaban al rey. En sus insultos, Simi le decía al rey: largo de aquí, asesino, canalla. Mira, lo estaba insultando, le estaba echando piedra. Él era el rey y tenía un dolor en su corazón, y no solamente ese dolor, sino que ahora gente tirándole piedra e insultándolo. Y dice la Biblia en el versículo 9 que uno de los generales del rey, Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey: ¿cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme que yo vaya y le corte la cabeza. Porque así es como solucionamos muchos los problemas. Vamos a darnos. Y en el versículo siguiente el rey le respondió: no, este no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor, escuche lo que está diciendo él, a lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga. Y si así es, ¿quién se lo puede reclamar? Dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, David añadió: si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, si mi propio hijo intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjaminita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. Versículo 12: a lo mejor el Señor tome en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo. Wow. Mira qué entendimiento tenía David de las cosas que pasan en la tierra. Él sabía que si esto le estaba sucediendo, Dios lo estaba permitiendo. Y que si Dios está permitiendo eso, pues algún propósito habrá. Amén. Ay, pastor, está murmurando de mí. Bienvenido al club. Me están insultando. Se dice de mí. Se dice de mí. Me están tirando piedra, pastor. Escúchame, Dios quiere que tú y yo entendamos que a pesar de que en la vida te tiren piedras y te insulten y te quieran hacer la vida imposible,
no importa, porque Él sigue siendo Dios en medio de esa situación. Y si eso sucede, con algún propósito ocurre. Pero Él sigue siendo Dios. ¿Y saben qué pasó? Los que han leído la historia, ¿qué pasó después de mucho tiempo cuando el rey vuelve? Este hombre que un día le estaba tirando piedras, ahorita se arrodilla delante de él. Porque eso pasa cuando tú entiendes que Dios sigue siendo Dios, no importa los problemas, las aflicciones, las piedras que me tiren en la vida. Él sigue siendo Dios en los cielos. Amén. Escúchame esta. Jeremías capítulo 12 versículo 1. Lenguaje actual, versión lenguaje actual. Mira lo que dice. Jeremías le dijo a Dios, este es un hombre sincero, honesto: Dios mío, en todos mis pleitos contigo tú siempre sales ganando. ¿Cuántos creen que es verdad? Dios siempre gana. Amén. En todos mis pleitos, algunas veces nos peleamos con Dios porque no entendemos, porque nos enojamos, etc. Pero mire lo que dice Jeremías: en todos mis pleitos contigo tú siempre sales ganando. Pero de todas maneras insisto en mis demandas. Y le hace una pregunta: Dios, ¿por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? ¿Por qué le va bien a los malos? Esa es una de las preguntas que más desaniman a la gente y al cristiano. ¿Cuántos la han tenido? Que usted dice: yo estoy viviendo bien para Dios, y mire, y ese impío que lleva droga, que tiene narcotráfico, que se prostituye, que hace esto, mire cómo le va de bien a esos impíos. ¿Por qué? Y le pregunta a Dios: Señor, ¿por qué? Y pelea con Dios: ¿por qué? Y ¿sabe Dios qué le responde? Versículo 5. Pasemos al 2 al 5. Dios le respondió a Jeremías: tú no estás preparado para discutir conmigo. Jeremías, tú no estás ni tibio, tú no estás preparado para discutir conmigo. Ni siquiera puedes ganarle un pleito a tus semejantes. Si tienes problema para ganar un caso fácil, ¿qué te hace pensar que puedes enfrentarte a mí? Tú no estás preparado para entender. Escúcheme, esa pregunta no solamente se la hizo Jeremías, muchas personas se la preguntaron a Dios, y Dios nunca responde eso en la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque algún día lo entenderemos. Pero mientras que estemos en esta tierra, Dios quiere que sepamos que así los malos prosperen, Él sigue siendo Dios. Amén. Así en esta vida tú tengas preguntas sin respuestas. ¿Usted cree que yo me las sé todas? Yo no me sé muchas. Y muchas son muchas. Yo no tengo las respuestas para todas. Pero a mí nadie me hace dudar de Dios. Y me podrían preguntar 10,000 preguntas que yo no sepa responder, pero Dios seguirá siendo mi Dios, a pesar de mi ignorancia y a pesar de que yo no tenga respuestas. Él sigue siendo Dios. Hay personas que cualquier preguntita por ahí que le hacen lo pone a dudar de Dios. Pero ahí es donde se necesitan hombres como aquel que dijo en la Biblia: yo sé en quién he creído. Cuando tú sabes en quién has creído, Él sigue siendo Dios. Así los malos prosperen y así sucedan cosas en la tierra que tú no entiendas. Él sigue siendo Dios. Amén. Salomón escribió lo siguiente, Eclesiastés 8:14: en este mundo pasan cosas que no tienen sentido. Esta es la versión del lenguaje actual. En este mundo pasan cosas que no tienen sentido. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Todos los días
Dice, a la gente buena le va como si fuera mala, y a la gente mala le va como si fuera buena. Escuche, después dice Salomón, yo digo que esto no tiene sentido. Salomón se quemó las neuronas preguntándose eso, nunca tuvo respuesta. Digo, no tiene sentido. Hay cosas en esta vida que no tienen sentido. ¿Por qué mataron a ese muchacho que era bueno? ¿Por qué no mataron más bien a este malvado? ¿Por qué? Yo les conté la otra vez cómo un hombre llegó aquí bien vestido. Estaba yo aquí en la iglesia orando y se arrimó y tocó la puerta. Yo lo vi bien vestido y me dijo, pastor, yo quiero hablar con usted. Y entonces yo le permití entrar. Y luego de que entró, el hombre se empieza a quitar el pantalón. Ahí me asusté. Y cuando se quita el pantalón, saca un testículo de este tamaño, con un tumor que le dio un testículo, lo tenía así de grande. Me sacó un testículo, así una bola inmensa. Y me pregunta, pastor, mire, me dio esto. A mi esposa le dio cáncer. Yo trabajé toda la vida como agrónomo, me quemé las pestañas y alguien se quedó con todo mi dinero. Y me empezó a narrar una serie de situaciones trágicas y que me decía, después me preguntó, yo quiero, pastor, que usted me responda, ¿por qué? ¿Y sabe qué le dije yo? No sé. ¿Por qué me invento? No sé. Y nadie te lo va a explicar aquí en la tierra. Pero a pesar de eso, Él sigue siendo Dios. Amén. Habacuc, capítulo 1, versículo 2. Voy terminando. Escuche el lenguaje actual. Dice, Dios mío, a grito te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso? O sea, este hombre es un hombre que está orando, pero sus oraciones no tienen respuestas. Y algunas veces nosotros oramos y no vemos las respuestas. A mí me encantaría decirle que Dios ha respondido todas las oraciones que yo he hecho. Y hay gente que me busca a mí y cree que porque yo soy pastor me escucha más a mí que a usted. Pastor, ore por mí. Pero eso no es cierto. Yo tengo muchas cosas que le he pedido a Dios y que han pasado años y no ha respondido. Pero créame que a mí eso no me afecta porque yo sé que Él sigue siendo Dios. Te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. Escucha lo que le dice este profeta al Señor. ¿Por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Dice el profeta. Por todas partes veo solo pleitos y peleas. Por todas partes veo solo violencia y destrucción. Nadie obedece tus mandamientos. Nadie es justo con nadie. Los malvados maltratan a los buenos y por todas partes hay injusticia. Me gustaría que usted leyera todos los 3 capítulos a ver si Dios le respondió. Dios le dijo otras cosas. Qué tremendo eso. Ayer había el debate del referendo, ¿no? Del referendo que todos nosotros firmamos, todos lo firmamos, la mayoría, creo que todos los que estamos aquí, 2.300.000 personas que firmamos para que
no fuera posible que un niño tuviera que compartir la cama con dos hombres, con dos mujeres ahí que uno no sabe si son pervertidos o quién sabe. Y entonces la senadora, que es cristiana y que estaba impulsando este proyecto, pidió oración y ayuno por 3 días. Y en todo Colombia, hasta por las noticias salió: los cristianos están haciendo oración y ayuno. Y todos hubiéramos pensado: uy, con 3 días de oración y ayuno toda una nación, imposible que no. Pues imposible que sí. No pasó nada. Cogieron el referendo y las 2.300.000 firmas y las tiraron a la basura. Y no pasó nada. Porque unos hombres ahí, yo me vi el debate. La humillación que esos dos hermanos, la senadora y su esposo, tuvieron que pasar ahí, fue impresionante. ¡Qué humillación! Una humillación terrible. De argumentos, de cosas terribles. Y Dios no hizo nada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dudamos de Dios? Ahorita toda la gente se está burlando por las redes sociales. Se burlan. Los cristianos y su ayuno, sus oraciones. ¿Dónde está el Dios que no fue capaz de convencer a 4 senadores, a 4 congresistas más que se necesitaban, a 4 representantes? ¿Dónde está su Dios? Miren, hermano, yo creo, porque yo oraba por la noche ayer y después de esto, y yo decía: ¿usted cree que eso afecta nuestra fe? El que es débil en su fe le afecta mucho esto, pero nosotros sabemos que Él sigue siendo Dios a pesar de eso. Hay cosas que uno entiende. Yo personalmente entendí muchas lecciones que Dios, eso es como yo lo he entendido. No digo que sea así, pero esto es lo que yo entiendo. Puede que esté equivocado, espero que no. Que yo interpretaba de parte de Dios es que nosotros no vamos a cambiar una nación recogiendo firmas y haciendo marcha en la calle, porque ese no es el modelo de Dios. Ni poniendo mensajes en el internet contra el presidente, porque este mundo va directo hacia lo que la Biblia dice que va a pasar, y eso tiene que pasar. La degradación, el homosexualismo, el lesbianismo, la perversión, todo eso se va a levantar, porque es que escrito está, y usted no puede tratar de revertir lo que escrito está. Ni con firmas, ni con marchas, ni con protestas, ni con huelgas de hambre. Nosotros lo único que tenemos que hacer ahora es predicar a Cristo y bregar a salvar a los que más podamos mediante la predicación del Evangelio, y enseñarle las verdades bíblicas a nuestros hijos y fortalecer nuestra familia, porque esto cada vez se va a poner más violento y más fuerte. Y eso no significa que Dios dejó de ser Dios o que Dios no pudo hacer nada. No, Dios sigue en su trono y Él sigue siendo Dios. Amén, ¿lo cree usted o no? Sí. Denle el aplauso fuerte a Jesús si usted lo cree. Él sigue siendo Dios. Y el profeta lo sabía: Señor, veo violencia, veo destrucción, veo pleitos. ¿Por qué no haces nada? Y sabes que aunque Dios no le responde directamente su pregunta, en el versículo 17, él llega a una conclusión. Del capítulo 3, el profeta dice: Señor, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, versículo 18,
Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. ¿Sabe usted lo que está diciendo ese hombre ahí? De pronto usted y yo no lo comprendamos ahora, porque ahí está hablando de vacas, de olivos, de higueras, y ese no es el lenguaje nuestro ahora. Pero en ese entonces de eso era lo que ellos vivían. Ellos vivían de la higuera, de las cosechas, vivían de las vacas, de las ovejas, porque era una sociedad agrícola, una sociedad de la que dependía de la ganadería, la agricultura. Pero si usted quiere traducirlo al tiempo de hoy, es como si usted diga: Señor, aunque me echen del trabajo, aunque no tenga plata para pagar mis deudas, aunque no tengo, Señor, para pagar el arriendo ni los servicios, aunque no tengo mañana para el desayuno, aunque no tengo ropa nueva, aunque tenga los zapatos rotos, aunque las cosas no se me estén dando en este momento, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque yo sé que aunque las cosas estén así, mi Dios sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y sigue siendo mi Dios. Amén. Sí, denle el aplauso al Rey de Reyes. Escúcheme. ¿A dónde quiero llegar yo con todo esto? Porque no quiero volverme repetitivo con usted en esto. Llegar al punto donde nosotros podamos entender que las contradicciones de esta vida nunca pueden hacer quebrantar nuestra fe. Amén. Tú y yo ahora más que nunca necesitamos una fe fuerte. Y por eso Jesucristo nunca nos engañó. Porque Jesucristo nos advirtió y nos dijo: en este mundo ustedes van a tener aflicción. ¿Lo dijo Él o no? Él lo dijo. Él a nadie engañó. Dijo: en el mundo ustedes tendrán aflicción. Pues hay gente que piensa que porque está en la iglesia nada malo le puede pasar, ninguna situación, porque reniega, porque no cree, porque ya dudo, porque ya Dios no existe. No, usted no ha entendido. Este no es el cielo. Hello, estamos en la tierra, todavía no hemos llegado al cielo. En el mundo, en la tierra tendrán aflicción, dijo el Señor. De hecho, eso que dijo Jesús está escrito desde el Antiguo Testamento. En los Salmos dice: muchas son las aflicciones del justo, no de los pecadores. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. O sea, no nos dice la Biblia que no vamos a tener aflicción. Efectivamente, la Biblia dice: vamos a tenerlas. Pero por eso hay que decirle al alma: alma mía, espera en Dios, porque Él sigue estando en el trono. Amén. Espera en Dios. Estoy enfermo, pero voy a esperar en Dios, porque Él sigue siendo Dios. No entiendo lo que está pasando, pero Él sigue siendo Dios. Hay preguntas para las cuales no tengo respuestas, pero Él sigue siendo mi Dios. Mis oraciones no han tenido respuesta, mi situación no ha cambiado, pero Él sigue siendo Dios. Por eso a mí me parece impresionante la fe de unos hombres que quiero, para terminar, que la Biblia que yo les he llamado los incondicionales. Y yo creo que así Dios quiere que nosotros seamos, los incondicionales. Estoy hablando de 3 hombres que la Biblia menciona en el libro de Daniel. Sus nombres eran Sadrach, Mesach, Abednego. 3 hombres que en un momento de la historia, dice la Biblia, el rey Nabucodonosor, el rey más poderoso que existió en la antigüedad, mandó a hacer una estatua inmensa para que todo el mundo doblara las rodillas y adorara esa estatua. Esos 3 hombres no quisieron doblar las rodillas.
Y el edicto era el siguiente: el que no doble las rodillas lo metemos en un horno de fuego ardiendo. Cuando el rey fue informado de que estos 3 hombres no se arrodillaban, los mandó a llamar y le dijo: ¿qué pasa con ustedes? ¿Acaso no escucharon que yo, el rey más poderoso de la tierra, Nabucodonosor, he ordenado que el que no doble sus rodillas delante de esa estatua entre en el horno del fuego? ¿Y sabe qué pasó? Que ellos responden lo siguiente. Es 2 versículos y terminamos. Responden lo siguiente, dicen: he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede. Diga conmigo: nuestro Dios puede. Otra vez: nuestro Dios puede. Otra vez: nuestro Dios puede. Ojo, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Él puede. Pero mire lo que dice en el versículo 18. Y si no, ojo, Él puede, pero si no lo hiciera, sepas, oh rey, que nosotros no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Escúcheme. Yo sé que Dios puede responder mis oraciones, pero si no las responde, de todas maneras voy a seguir siendo fiel. ¿Cuántos están entendiendo el punto? Yo sé que Dios puede proveerme, pero si no me provee, de todas maneras Él va a seguir siendo mi Dios. Hay gente que no vive esto. Yo sé que Dios puede sanarme, pero si no me sana, Él va a seguir siendo mi Dios. Yo sé que Dios puede hacer de que este referendo pase, pero si no pasa, igual Él sigue siendo mi Dios. Amén. Yo sé que Dios puede hacer maravillas, puede convertir a toda mi familia, pero si no lo hace, Él va a seguir siendo mi Dios. Esta es una fe incondicional. Lo que pasa es que nosotros tenemos una fe condicional. Si Dios me provee, lo sigo. Si Dios me ayuda, aquí estoy. Si Dios hace lo que yo le digo, entonces voy a creerle. Y si no, pues no le creo. Como Tomás: si yo viere las señales en sus manos y viere la punta de la lanza en su costado, yo creeré. ¿Sabes qué le dijo Jesús? ¿Eso es lo que tú quieres mirar? ¡Qué decepción! Mete tu mano acá, mete la mano, esto es lo que quieres. Dichosos, Tomás, los que no ven, pero creen. Los que no ven, pero creen. Que aunque no veamos nada, decimos: Él sigue siendo Dios. Ese es el desafío de esta noche para nosotros de parte de Dios, a que tengamos una fe firme, a que no dejemos que sea Dios depende de las circunstancias, sino que a pesar de las circunstancias nosotros sepamos, creamos y dejemos que Él siga siendo Dios, y que aunque no entendamos nada, algún día lo entenderemos, pero mientras que lo entendamos, Él va a seguir siendo mi Dios. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque yo sé que mi Redentor vive. Yo sé
en quien he creído, y yo sé que Él sigue siendo Dios. Nosotros hoy levantamos nuestras manos y decimos: nuestro Dios está en el cielo, y todo lo que Él quiere lo hace, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y no da explicaciones, porque Él sigue siendo Dios a pesar de todos nuestros argumentos, de todas nuestras dudas, de todas nuestras filosofías, de todas nuestras preguntas, de todas nuestras adversidades, de toda situación, de todo lo que carece de sentido y de lógica. Él sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Y nosotros levantamos nuestras manos. Y yo quiero animarte a que en esta noche le pidamos perdón a Dios, porque muchas veces hemos sido condicionales. Hemos puesto condiciones para creer. Hemos puesto condiciones para adorar. Hemos puesto condiciones para ser fieles. Hemos puesto condiciones para nuestra alabanza, porque muchas veces hemos dudado. Muchas veces nos hemos dejado amargar el corazón por la multitud de personas que dicen: ¿dónde está tu Dios? Y aunque ahora sea público y los medios de comunicación se burlen, lo divulgan, para nosotros tú sigues siendo Dios, y tú tienes el control de todo lo que pasa en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hoy te quiero animar, si tú estás aquí por primera vez, o si necesitas reconciliarte con Dios, si has dudado, si te has quejado, si te has lamentado, es tiempo de que tú y yo hagamos una oración diciéndole: Señor Jesús, reconocemos que hemos pecado, hemos fallado, pero hoy te pedimos perdón. Reconocemos que tú eres Dios, no importa qué. Tú eres Dios, y todo lo que tú quieres lo haces. Y para nosotros no hay argumentos que hagan cambiar nuestra fe, porque nuestra fe no se basa en argumentos. No tenemos argumentos. Nuestra fe se basa en una experiencia personal, y eso no lo tumba ningún argumento. Porque solamente sé que yo era ciego y que hoy veo, que estaba muerto y que hoy tengo vida, que yo estaba perdido y que he sido encontrado. Y ningún argumento podrá tumbar mi fe, porque yo sé que Él sigue siendo Dios. Ayúdanos, Señor, en momentos difíciles, en pruebas, en tentaciones, en dudas, en argumentos, en burlas, y en cualquier sea la situación que atravesemos. Ayúdanos, Señor, a entender y a creer con todo nuestro corazón, como aquellos 3 en el horno de fuego. Mi Dios tiene el poder, yo lo sé. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Por qué no lo hace? No sé. Sé que tiene el poder, pero aún si no lo hace,
Él seguirá siendo mi Dios y yo seguiré creyendo en Él. Él sigue siendo Dios. Gracias, Dios, por tu palabra. Tú tomaste a esos hombres y te fuiste con ellos al horno de fuego. No los dejaste avergonzados, porque Dios nunca va a dejar avergonzado a alguien que cree que Él sigue siendo Dios. Su palabra dice: sus rostros fueron alumbrados y ellos no fueron avergonzados. Los que creen no serán avergonzados. Cuando estaban en el horno de fuego, allí Dios descendió con ellos. Las llamas no les hicieron daño. El rey tuvo que postrarse y reconocer que solamente hay un Rey de reyes y Señor de señores, que solamente hay un Dios que está en el cielo y que Él gobierna con poder y todo está bajo control en sus manos. Señor, gracias, porque toda enfermedad hoy está bajo tu control. Todo problema económico, toda situación difícil, todo problema familiar, levanta tus manos y dile: Señor, todo lo pongo en tus manos y descanso en la tranquilidad, Señor, de que tú tienes el control y de que tú, Señor, sigues siendo Dios.